Imagínate que llegas a tu trabajo un martes cualquiera y tu jefe te dice: oye, que a partir de ahora vas a cobrar menos, pero sigues haciendo lo mismo. Así, sin más. Eso exactamente le pasó a uno de los presentadores de informativos más reconocidos de este país, y su respuesta fue tan contundente que terminó revolucionando toda la industria televisiva española. Pero antes de contarte cómo un simple no se convirtió en el terremoto mediático del año, dame un segundo para pedirte algo. Si este tipo de historias te intrigan tanto como a mí, suscríbete al canal porque aquí desentrañamos los secretos que las grandes corporaciones prefieren que no sepas. La historia que voy a contarte no es la típica de un famoso que se las da de víctima. No. Esta es la historia de cómo las televisiones españolas han perdido completamente el norte y de cómo una decisión empresarial aparentemente simple puede demostrar la miopía más absoluta de quienes manejan los hilos del entretenimiento en nuestro país. David Cantero, porque de él hablamos, no era un presentador cualquiera. Era, literalmente, la cara de los informativos de Telecinco durante años, formando dupla con Isabel Jiménez en lo que los propios estudios internos de Mediaset catalogaban como la pareja perfecta. Pero claro, en el mundo de la televisión española, cuando algo funciona demasiado bien, lo lógico es romperlo. Es como si existiera una ley no escrita que dijera: si tienes éxito, cámbialo. Si no lo tienes, cámbialo también, pero más rápido. Y eso fue exactamente lo que hicieron los genios de Mediaset. Un año antes de la debacle final, decidieron separar a David e Isabel. Así, porque sí. Porque en sus despachos alguien debió pensar que el público español es tonto y se conforma con cualquier cosa. Los datos no mentían. Las encuestas internas mostraban que David e Isabel estaban en la cima de popularidad. La audiencia los adoraba. Tenían química, credibilidad, experiencia. Pero ya sabes lo que dicen: en España, el éxito se castiga. Es como si lleváramos en los genes esa extraña obsesión por arreglar lo que no está roto. David lo dice con una claridad que duele. Ese fue el primer gran error de Mediaset. Y vaya que tenía razón. La separación de la pareja no fue bien recibida por el público. La gente empezó a preguntar, a protestar sutilmente. Porque el espectador español puede ser muchas cosas, pero tonto no es. Cuando tienes una rutina, cuando cada día a las 2 de la tarde sabes que Isabel y David te van a contar lo que pasa en el mundo con esa mezcla perfecta de seriedad y humanidad, y de repente te cambian la fórmula, te das cuenta. Y no te gusta. Pero Mediaset, fiel a su estilo, decidió ignorar las señales. David fue enviado a los informativos de fin de semana, un movimiento que en televisión equivale a decirle a alguien: sigues siendo importante, pero menos. Él lo aceptó con profesionalidad, porque así son los veteranos de este negocio. Han visto tantas idas y venidas, tantos cambios absurdos, que han desarrollado una resistencia estoica que ya quisieran los monjes tibetanos. Después llegó María Casado, otra veterana del sector, alguien con quien David había trabajado anteriormente en TVE y con quien tenía una química diferente pero igualmente efectiva. María era más traviesa, más espontánea, y David más contenido, más pausado. Juntos formaban un tándem que sabía cuándo ser serio y cuándo permitirse una sonrisa. El público comenzó a conectar con ellos también. Las bromas improvisadas, la retranca, esa capacidad de humanizar la información sin perder rigor. Era televisión de la buena, de la que ya no se ve tanto. Pero claro, cuando las cosas empezaban a funcionar de nuevo, llegó el martillazo final. Y aquí es donde la historia se vuelve casi surrealista. Un martes cualquiera, David recibe una llamada. Una reunión. Y en esa reunión, con la naturalidad de quien pide un café, le proponen una bajada de salario. Así, sin más contexto, sin explicación, sin una reestructuración general de la empresa que pudiera justificar tal medida. La respuesta de David fue de manual: no. Taxativo, claro, sin medias tintas. Yo no me voy a bajar el salario. Y tiene toda la razón del mundo. Un contrato es un contrato. Si una empresa quiere reducir costes, que haga un expediente de regulación de empleo, que negocie con los sindicatos, que sea transparente. Pero esto no. Esto de ir uno por uno pidiendo rebajas como si fuera un mercadillo es de una falta de profesionalidad que da hasta vergüenza ajena. La reacción de Mediaset fue igual de previsible que patética. Bueno, ¿y si te diéramos una salida? Traducción: si no te bajas el sueldo, te vas. Chantaje puro y duro. David, que no nació ayer, les siguió el juego. Hacedme una propuesta y si me interesa, me voy.
Y ahí comenzó una negociación express que duró 5 días y que terminó con David firmando su despido. Lo más grotesco de todo es el timing. David se rompió el menisco la noche antes de firmar los papeles del despido. Una lesión del judo que practicaba desde los 8 años. La imagen es casi cinematográfica. Uno de los rostros más respetados del periodismo televisivo español saliendo de Mediaset con muletas. Si eso no es una metáfora perfecta del estado de la televisión en este país, no sé qué lo es. Pero aquí viene lo que realmente pone en evidencia la ceguera de Mediaset. La reacción del público fue brutal. Y cuando digo brutal, me refiero a que incluso David, que llevaba 30 años en televisión, se sorprendió de la magnitud del apoyo recibido. Miles de mensajes, cientos de llamadas de medios, una indignación popular que cogió completamente desprevenida a la cadena. Porque claro, en sus despachos nadie había calculado que despedir a uno de sus activos más valiosos iba a generar tal revuelo. Y es que hay algo que las televisiones españolas han olvidado por completo: el valor de la experiencia en el mundo de la información. David lo explica con una lucidez que debería estar enmarcada en todas las escuelas de comunicación. La experiencia en este asunto lo es todo. Tú puedes poner a quien quieras, pero lo que cuenta a la hora de transmitir, de llegar al espectador, de convencer al espectador de que está viendo un buen noticiario, es quien comunica. Esto no es elitismo ni nostalgia. Es pura realidad. La experiencia se construye con años de directo, con meteduras de pata, con aciertos, con la capacidad de improvisar cuando todo se va al traste, con saber leer el momento, con ganarse la confianza del espectador día tras día. No se puede comprar, no se puede simular, no se puede sustituir con una cara bonita o un sueldo más barato. Pero las cadenas de televisión españolas están en plena crisis existencial. No saben qué quieren ser ni a quién quieren dirigirse. Cambian por cambiar, experimentan sin criterio, toman decisiones basadas únicamente en números de balance sin entender que la televisión es, ante todo, una cuestión de confianza. Y la confianza se construye con tiempo, con coherencia, con respeto hacia el espectador. El caso de David Cantero es paradigmático porque representa todo lo que está mal en la industria televisiva española. La improvisación constante, la falta de visión a largo plazo, el desprecio por la experiencia, la ausencia total de sensibilidad hacia lo que realmente quiere el público. Es como si las cadenas vivieran en una burbuja donde las decisiones se toman por capricho o por algoritmos que no entienden la naturaleza humana de este negocio. Porque al final, de eso se trata la televisión. De personas que entran en tu casa cada día, que te acompañan en el desayuno, en la comida, en la cena. David lo entendía perfectamente. Te has convertido en alguien familiar, alguien de confianza, alguien a quien aprecian. Te has convertido en parte de su cotidianidad. No es una relación comercial, es casi personal. Por eso la gente reaccionó con tanta vehemencia cuando se enteró de su salida. La ironía de todo este asunto es que Mediaset perdió a uno de sus activos más valiosos por intentar ahorrar dinero. Es como vender el motor de tu coche porque gastas mucho en gasolina. A corto plazo puede parecer una idea brillante, pero a largo plazo te quedas sin coche. Y eso es exactamente lo que está pasando con la televisión española. Se está quedando sin motor, sin esa experiencia y credibilidad que tanto cuesta construir y tan fácil es destruir. La historia de David también pone de manifiesto algo que ya sabíamos pero que a veces preferimos ignorar, que en España seguimos siendo un país de enchufes, de decisiones arbitrarias, de falta de respeto por el mérito y la experiencia. Que todavía hay empresarios que piensan que pueden hacer lo que les dé la gana con sus trabajadores sin consecuencias. Que la palabra contrato parece más una sugerencia que un documento vinculante. Pero lo más revelador de toda esta historia es la reacción popular. Esos miles de mensajes de apoyo que recibió David no eran solo manifestaciones de cariño hacia una persona. Eran, en realidad, un grito de hartazgo hacia una industria que ha perdido completamente el rumbo. El público español está cansado de que le tomen el pelo, de que cambien sus programas favoritos sin explicación, de que despidan a las personas en las que confía sin motivo aparente. Y aquí está la clave de todo, el respeto. Respeto hacia el espectador, respeto hacia los profesionales, respeto hacia la propia profesión. Mediaset demostró con su decisión que no tenía respeto por nada de eso. Que para ellos David era simplemente un número en una hoja de cálculo, intercambiable por cualquier otro número más barato. Se equivocaron, y la reacción del público se lo demostró de forma contundente. Pero esta historia no es solo sobre David Cantero o sobre Mediaset.
Es sobre todos nosotros, sobre qué tipo de televisión queremos, sobre si estamos dispuestos a conformarnos con contenidos mediocres solo porque salen más baratos de producir. Es sobre si valoramos la experiencia y la profesionalidad o si preferimos la mediocridad sistemática que parece haberse apoderado de nuestras pantallas. La salida de David de Telecinco es, en realidad, un síntoma de algo mucho más profundo, la decadencia de una industria que ha perdido el respeto por sí misma. Y cuando una industria pierde el autorrespeto, pierde también el respeto del público. Es un círculo vicioso que solo se puede romper con decisiones valientes, con apuestas por la calidad, con el reconocimiento de que la televisión es algo más que un negocio. Al final, la televisión son personas. Personas que cuentan historias a otras personas. Y cuando olvidas eso, cuando reduces todo a números y estrategias de marketing, pierdes lo esencial. David Cantero lo sabía, el público lo sabía, pero parece que en los despachos de Mediaset nadie se enteró hasta que fue demasiado tarde. Esta historia debería servir como advertencia para todas las televisiones españolas. El público no es tonto, la experiencia sí importa, y la confianza, una vez perdida, es muy difícil de recuperar. Pero conociendo como conocemos este país, probablemente la lección se olvidará en unos meses y volveremos a repetir los mismos errores una y otra vez. Porque al final, como decía Groucho Marx, la televisión es un medio de entretenimiento que permite a millones de personas escuchar al mismo tiempo el mismo chiste. La pena es que, a veces, el chiste somos nosotros. Si esta reflexión sobre el estado de la televisión española te ha hecho pensar, si crees que merece la pena seguir desentrañando los secretos de una industria que nos afecta a todos, no olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo. Porque solo hablando de estos temas, solo analizando lo que pasa detrás de las cámaras, podremos exigir la televisión que realmente merecemos.